y dada la abrumadora cantidad de información que actualmente nosotros disponemos para poder utilizar, ¿cierto?, en beneficio de nuestros usuarios, eh, es que comento o que veo demasiado relevante el hecho de que todo nuestra disciplina, los profesionales que ejercemos la fonoaudiología, requerimos, perdón, discernimiento. Básicamente, ¿por qué? Por el hecho de que estamos constantemente tomando decisiones. La base del desempeño profesional y la base de la futura recuperación de un usuario o mantenimiento de las funciones de un usuario en cualquiera de las áreas de la fonoaudiología requiere que nosotros vayamos tomando, en la medida de lo posible, las mejores decisiones respecto a cómo lo vamos a abordar. Hasta hace algún tiempo, la toma de decisiones clínicas, no, por lo menos en nuestro país, no era muy discutida en el sentido de que cada profesional, ¿cierto? En la medida que tiene experiencia clínica, va tomando sus decisiones apegándose mucho a lo que es su experiencia. Sin embargo, muchas veces este componente, esta variable dentro de lo que puede llegar a ser la decisión sobre qué tiene un usuario o cómo voy a intervenir el usuario, no puede solo sustentarse en ese criterio, ¿ya? Y vamos a hablar un poco de eso en esta presentación. ¿De dónde surge el desarrollo de esta temática? Porque para nosotros como universidad, por lo menos, es bastante relevante y lo hemos estado intentando eh, implementar de manera progresiva en la formación de nuestros estudiantes. eh, Tiene que ver con la revisión de la literatura respecto a cómo las personas, los fonoaudiólogos en otros países estaban eh, básicamente tomando las decisiones sobre la salud de sus usuarios. Y en ese sentido, en el estudio de Cipolli y Kennedy, que es un estudio que se fue llevado a cabo en Estados Unidos, por ejemplo, explicitan que en un 78,8% de fonoaudiólogos encuestados, la fuente principal del conocimiento, ¿cierto?, que era aplicado en los usuarios, tenía que ver con la experiencia clínica, lo que les venía mencionando anteriormente, y percibían como barreras el tiempo y acceso a la evidencia. Hoy por hoy, gracias a la tecnología, ¿cierto?, al Internet que derribó las barreras de acceso al conocimiento, tenemos mucha mayor cercanía a la información, pero a su vez esta nos abruma, puesto que cada día va saliendo algo nuevo en toda área del conocimiento. Y en ese sentido, los fonoaudiólogos de Estados Unidos en el año 2005 declaraban, ¿cierto?, que ellos utilizaban la experiencia clínica para tomar decisiones sobre sus usuarios. En el 2013 hubo otra encuesta de Hall, Mills y Klein, perdón, en una muestra un poco más grande de 2.762 fonoaudiólogos, que concluían que el 25% de los encuestados no tenía formación en práctica basada en la evidencia, ni afirmaba o declaraba conocer las bases, ¿cierto?, de esta corriente, básicamente, de corriente clínica, ¿ya? Y en ese sentido, tomamos como base esta información, ¿cierto?, para plantearnos la interrogante acerca de qué era lo que ocurría con nuestros colegas, ¿cierto?, con los profesionales que estábamos formando nosotros en la universidad y los profesionales a nivel nacional. Y en ese sentido nosotros levantamos una encuesta que estaba contextualizada a una temática bastante particular en nuestro territorio que tenía que ver con el diagnóstico fonoaudiológico y la práctica basada en la evidencia. En ese sentido, en el año 2014 fui parte del estudio, participé como colaborador en el estudio del profesor Daniel Rodríguez, que es colega de nosotros, eh, que llevó a cabo un estudio de corte transversal con una encuesta a 384 fonoaudiólogos chilenos en relación a cómo ellos estaban tomando las decisiones respecto a cómo diagnosticar a nuestros usuarios. A nivel internacional, por ejemplo, nosotros tenemos que muchas veces podemos estar hablando en el área de niños, infanto juvenil, si ustedes quieren, de niños con trastorno específico del lenguaje,
y actualmente ese concepto se está modificando hacia trastorno del lenguaje. El concepto anteriormente utilizado de dislalia hoy día se conceptualiza dentro de la categoría de trastorno de los sonidos del habla, y en ese sentido, en todas las otras áreas de la fonoaudiología, en Chile al menos, los colegas no tienen, porque esa es la realidad actual, no tienen o no existe un consenso sobre cómo generar un diagnóstico específico para un usuario en particular en mi ciudad con respecto a lo mejor a otra ciudad o incluso en comparación con otras casas de estudios que reciben o deberían recibir una formación similar. Y en ese sentido, el 79,7% de los colegas genera sus diagnósticos basados exclusivamente en los contenidos de las clases de los profesores con los que tuvieron cierto, que les enseñaron, digamos, cómo se denominaban estas alteraciones o estas desviaciones de la normalidad, ¿cierto?, de los usuarios. ¿Qué nos quiere decir eso? Básicamente, ¿cierto?, que no están conectados con la realidad actual o el progreso, ¿cierto?, de ciertas condiciones en términos de caracterización conceptual. El 73,4% declaró tener dificultades de acceso a información de diagnóstico o actualizaciones. Esto básicamente, y de una manera un poco más profunda, digamos, les comento, puesto que no hay un manejo adecuado de los buscadores o de las grandes bases de datos de acceso a información científica. Y el 37% declaró tener dificultades en el uso de los diagnósticos y el 35% en el uso de los criterios diagnósticos. ¿Qué quiere decir esto? Básicamente que hay una buena parte de nuestros colegas, ¿cierto?, tiene problemas en el gremio, en la disciplina, para ponerse de acuerdo sobre cómo diagnosticar a un usuario que técnicamente debería tener la misma etiqueta diagnóstica en todos los contextos. No sé si voy bien, voy muy rápido. Si consideran que voy muy rápido, me pueden avisar. De repente nosotros los chilenos nos caracterizamos por hablar demasiado rápido. Entonces, si hay algún problema, me van avisando también para tener una retroalimentación. Muchas gracias. En ese sentido, planteo, ¿cierto? O la disciplina, la carrera de fonoaudiología de la Universidad Católica de Temuco pone sobre la mesa el concepto de práctica basada en la evidencia. La práctica basada en la evidencia es una corriente que surge desde la epidemiología clínica, ¿ya? De la epidemiología, pero más específicamente de la epidemiología clínica. Esta disciplina, como ustedes deben saber, es la ciencia, ¿cierto?, que estudia o que estudiaba anteriormente, ¿cierto?, históricamente, las epidemias, ¿cierto?, las enfermedades de rápido contagio que anteriormente afectaban y generaban mucha mortalidad en, en personas alrededor del mundo. Actualmente la epidemiología también se basa en las enfermedades crónicas no transmisibles o en cualquier otra condición que pueda estar distribuida en cierta manera en la población. Pero ¿qué planteaba en el fondo la epidemiología clínica? Planteaba el hecho de que las disciplinas debían tener una mirada similar, ojo, no idéntica, sino que similar respecto a procedimientos, ya sea de detección, diagnóstico, tratamiento o cumplimiento de los usuarios, para que de esta manera eh, el profesional, por ejemplo, que trabaja desde Chile, haga cosas similares que el profesional que se desempeña en Colombia, en México, en Argentina o en cualquier otro país. Eh, no quiere decir, ¿cierto?, que no tengamos que considerar la variabilidad interna de la persona, sino que lo que busca por esencia la práctica basada en la evidencia es hacer o generar atenciones que sean efectivas y con sustento para poder mejorar la condición de vida de los usuarios y que éstas no sean tan diferentes entre los contextos en que nos rodean, perdón. Esto surge de la medicina.
era una corriente de abordaje clínico que nace desde la medicina y que paulatinamente se ha ido extendiendo a las otras disciplinas. Ahora, actualmente hablamos de práctica basada en la evidencia, anteriormente era medicina basada en la evidencia y también podemos tener una conceptualización de fonoaudiología basada en la evidencia. ¿Cuál es la definición operativa de la práctica basada en la evidencia? Que surge, como les decía, de la medicina basada en la evidencia, es el uso consciente, juicioso y explícito de la mejor evidencia clínica disponible para poder tomar decisiones sobre algún usuario en particular. Como yo les comentaba anteriormente, eh, los profesionales de la salud, ¿cierto? Quienes nos desempeñamos en contextos de salud, estamos constantemente tomando decisiones y muchas veces sin siquiera darnos cuenta, básicamente por estar ensimismados, ¿cierto?, en lo que es un protocolo de atención a los usuarios y en el contexto que sea. Muchas veces no estamos conscientes de que estamos tomando decisiones sobre el cuidado de nuestros pacientes. Y la práctica basada en la evidencia busca que nosotros como profesionales nos hagamos cargo de esa situación y como cualquier tomador de decisión en cualquier nivel, podamos establecer o elegir, ¿cierto?, la decisión que genere el mayor beneficio para nuestros usuarios. Hay muchas personas que consideran esta definición demasiado ortodoxa o se la toman demasiado en serio, en el sentido, ¿cierto?, de que lo que está tratando de decir es que nosotros deberíamos actuar en función de la mejor evidencia disponible. Pero muchas veces el concepto de evidencia es variable dependiendo de nuestros recursos o dependiendo del avance de la disciplina. En ese sentido, hay personas que, por ejemplo, ante una situación clínica en particular, objetan que los profesionales actúen de acuerdo a su propia experiencia y que no actúen en función de lo que encuentran en la evidencia, en lo que encuentran en artículos científicos, en guías de práctica clínica, etcétera, etcétera. Y no, no es la idea. La idea es mantener equilibrado, ¿cierto?, la experiencia clínica del profesional, en este caso de nosotros como fonoaudiólogos, eh, con el apoyo de la mejor evidencia disponible. Es decir, si no hay mucho sobre un tema, si no hay mucho conocimiento construido sobre un tema, la experiencia también influye en la decisión que vayamos a tomar para ese usuario en particular. Hay que tener mucho ojo con eso porque es muy fácil pasarse, ¿cierto?, a un extremo y al final quedar atado de manos de no poder hacer algo con un usuario solamente porque falta evidencia que apoye una determinada práctica o no. Esas son, digamos, conceptualizaciones que me gustaría dejar claras porque es bastante común, digamos, caer en ese tipo de extremos. Esta imagen, en el fondo, grafica lo que acabo de mencionar. Lo único que se me quedaba sobre el tintero es, cierto, la integración no solamente de la evidencia científica, lo que nosotros encontramos en artículos científicos, la experiencia clínica y también las preferencias de los usuarios. Muchas veces podemos disponer de los mejores procedimientos para poder intervenir a los usuarios. Sin embargo, si a esta persona o a estas personas les incomoda, les duele, les molesta, les desagrada el procedimiento, por muy efectivo que sea, si la persona lo rechaza, no vamos a lograr los resultados deseados. Eh, y en ese sentido tenemos que tomar también en consideración cómo nuestros procedimientos impactan, ya sea sobre la opinión, sobre la aceptación, sobre la calidad de vida, sobre el cumplimiento de la intervención que nosotros vayamos a generar en la intervención terapéutica de alguno de nuestros usuarios. ¿Qué vamos a entender entonces por evidencia? Evidencia científica se va a definir como cualquier información, ya sea en términos cuantitativos, es decir, numérica, o en términos cualitativos, que no es menos importante, que pueda ser interpretada para poder ser aplicada a nuestros usuarios. Pero este concepto, esta conceptualización, tiene una condición específica, que toda esta información, en este caso, llamada evidencia, ¿cierto?, tiene que provenir de
procedimientos que tengan como base el método científico. No es mi intención, ¿cierto?, hacer de esto una clase de metodología de investigación, pero esto es en parte lo relevante acerca de la práctica basada en la evidencia. Es el límite, ¿cierto?, o el equilibrio que nosotros vamos a tener en términos de la consideración de la información que proviene de la ciencia en general, aplicada a nuestra práctica cotidiana, ¿sí? Entonces, lo que busca la práctica basada en la evidencia es que nosotros como profesionales acudamos, revisemos, integremos y apliquemos la información que proviene de las investigaciones, ¿cierto?, en la medida que sea posible hacerlo, para nuestra propia práctica profesional, para mejorar la condición de salud de nuestros usuarios. Y ustedes dirán, bueno, probablemente eso del método científico lo voy a ver en la generación de mi proyecto de grado, en mi tesis, ¿cierto? Y después me voy a tener que olvidar de él. La verdad es que eh, se entiende, por lo menos acá en Chile, que los procesos de investigación, de generación de conocimiento, no muchas veces son tan amigables para los estudiantes, pero en la medida que ustedes se vayan desempeñando, ¿cierto?, en la profesión, en la fonoaudiología, se van a dar cuenta de que todo procedimiento, todo nuestro actuar está basado en el método científico. De otra manera no nos podríamos denominar ciencia. Nuestra disciplina tendría que ser una pseudociencia. Si nosotros nos alejáramos de los procedimientos del método científico, no podríamos denominarnos ciencia. ¿Qué contempla a grandes rasgos, cierto, la aplicación del método científico? Bueno, aquí yo dejo un pequeño diagrama de proceso, ¿cierto?, relacionado a cómo funciona. En primer lugar, la observación del contexto y la identificación, ¿cierto?, de la problemática que nosotros deseamos indagar o profundizar. Frente a eso vamos a plantearnos nuestra interrogante, ¿cierto?, y generar nuestra hipótesis, ¿sí? En ese sentido, una vez que yo ya tengo claramente planteado mi problematización y mi pregunta, voy a conducir un estudio, voy a conducir un experimento con procedimientos que me permitan generar resultados confiables para poder responder a este interrogante que les había planteado anteriormente. Una vez que yo ya tengo sintetizados mis resultados, yo tengo que difundirlo con la comunidad, en este caso académica o fonoaudiológica que me rodea, porque esto le puede servir a mi colega, le puede servir al colega de otro país, o le puede servir a mi colega que trabaja, ¿cierto?, en el mismo lugar donde yo lo hago. En este sentido, llevémoslos a la práctica profesional. Cuando llega un usuario a mi box de atención, a mi centro de atención, a mi consulta, o a cualquier, digamos, contexto donde nosotros atendamos, lo primero que nosotros hacemos, ¿cierto?, es observar sus características, ya sea explícitas, físicas, tangibles, ¿cierto?, y aquellas que son susceptibles de interpretar, y luego nosotros nos planteamos, ¿cierto?, la pregunta de qué es lo que puede tener este usuario. A veces es más evidente que en otros casos, ¿cierto? Pero cuando no lo es tanto, vamos generando esta hipótesis, ¿cierto? Si llega un usuario frente a usted que aparentemente no tiene ninguna manifestación clínica, por ejemplo, de daño neurológico, de alteración anatómico funcional de las estructuras fonoarticulatorias y dice que tiene problemas para deglutir, usted tiene varias hipótesis, ¿cierto?, para poder plantear. ¿Tendrá este usuario una disfagia, ya sea orofaringia, esofágica, una disfagia mecánica? ¿Tendrá este usuario un desorden miofuncional orofacial? ¿Cierto? Y vamos planteando nuestra hipótesis. ¿Qué hacemos después de generar la observación y levantar nuestras hipótesis? Llevamos a cabo el procedimiento, un proceso de evaluación, ¿cierto? Utilizamos pautas, utilizamos evaluación instrumental, utilizamos cualquier recurso que nos permita averiguar qué es lo que tiene en específico este usuario, y en función de ese procedimiento vamos a generar nuestros resultados y nuestras conclusiones.
y el reporte en este caso, ¿cierto? Sería el diagnóstico, las indicaciones y las sugerencias para este usuario. Por lo tanto, toda nuestra práctica clínica, toda nuestra práctica profesional se apega al método científico. Si no fuera así, no podríamos llamarnos, ¿cierto?, disciplina científica, no podríamos llamarnos ciencia. Ahora, muchos de nosotros, ¿cierto?, tenemos la esperanza que en algún momento surjan intervenciones terapéuticas para poder mantener la funcionalidad o para poder mejorar condiciones de salud de los usuarios eh, que muchas veces, digamos, les provocan sufrimiento, les provocan dolor y nosotros creemos, ¿cierto?, que nos pueden ser mejoradas, por ejemplo, el caso de las enfermedades neurodegenerativas como el Alzheimer. Pero para yo poder generar un tratamiento pertinente, yo tengo que saber en primer lugar en qué consiste la enfermedad, cuáles son sus causas o sus posibles, perdón, factores gatillantes, a qué está relacionada la manifestación o la exacerbación de los cuadros, eh, bajo qué exposiciones, ¿cierto? Si el paciente asume tales o cuales hábitos, bajo qué exposiciones va a tener mayor riesgo o menor riesgo de desarrollar esta condición. Y una vez que yo tengo todo construido en ese sentido, tengo toda la información construida, establecida, yo puedo recién pensar en una solución. Por lo tanto, los tratamientos no surgen de la nada. Los tratamientos surgen de la construcción progresiva del conocimiento sobre una condición en específico. Aquí yo les planteo en esta imagen, ¿cierto? Lo que tiene que ver con la enfermedad de Alzheimer. Todos queremos generar el mejor tratamiento para la enfermedad, ¿cierto? Idealmente, un tratamiento restaurativo que genere rehabilitación, ¿cierto? Pero mientras no tengamos claros los mecanismos de funcionamiento de la enfermedad, no vamos a poder levantar una terapia que sea efectiva para la mejora del cuadro clínico en particular. En el caso del Alzheimer, tenemos varias alternativas, ¿cierto? La rehabilitación cognitiva, la estimulación cognitiva, eh, arteterapia o musicoterapia que han reportado cierta efectividad, pero todavía no tenemos una intervención que ayude a detener el progreso de la enfermedad en términos lingüísticos, comunicativos, deglutorios, cognitivos, etcétera, etcétera. Entonces la ciencia se va construyendo a sí misma, ¿sí? Mientras nosotros sepamos las bases teóricas, las bases clínicas de la progresión de una enfermedad, vamos a entender o poder generar un juicio clínico sobre las diferentes opciones que tenemos para intervenir una condición de salud. Y muchas veces esto se puede hacer incluso antes que se manifieste la enfermedad, ¿cierto? A nivel preventivo. Por ejemplo, saber que que el nivel educativo, ¿cierto?, es un factor de riesgo para la ocurrencia de Alzheimer, que el hábito de leer es un factor de riesgo para Alzheimer si la persona no mantiene este hábito, entonces nosotros podemos abordar o generar intervenciones que favorezcan que esto se transforme en realidad en una disminución del riesgo de ocurrencia de Alzheimer en personas adultas o adultas mayores a través de la estimulación, ¿sí? Por lo tanto, todos los elementos científicos, la ciencia en particular, se va construyendo en la medida que nosotros contribuimos a, a la generación o la consolidación del conocimiento, ¿ya? Y eso, digamos, es progresivo. En ese sentido, una disciplina que se denomina científica, ¿cierto?, tiene que construir su ejercicio sobre la ciencia. Nosotros no podemos quedarnos eh, con la revisión de la estrategia terapéutica, perdón, que vimos en una página web y que no sabemos si es que realmente va a funcionar o no porque no tiene un sustento teórico, ¿sí? En ese sentido, debemos mantenernos actualizados constantemente, buscar herramientas que nos permitan actuar con los mejores métodos o los métodos más actuales que sean útiles para el abordaje de nuestros usuarios. Esto va a contemplar, ¿cierto?, entonces que el profesional de la salud tiene que acostumbrarse a leer ciencia para poder tomar decisiones. Y lógicamente,
mantenerse en ejercicio profesional, adquirir experiencia, ¿sí? Pero la cruzada que nosotros llevamos, por lo menos acá, es pasar desde abro comillas, en el fondo, de que la mayoría de lo que hacemos, lo hacemos simplemente por hacerlo, es decir, porque alguien me lo dijo, porque alguien me lo sugirió, porque todos lo hacen de la misma manera, ¿cierto? Pero nadie sabe el por qué, hacia una decisión que tenga un equilibrio entre lo que nosotros hacemos en lo cotidiano con la integración de la evidencia científica. Muchas personas le tienen algo de miedo a la actualización a partir de la evidencia científica, puesto que la lectura de un artículo científico al inicio no es sencilla, ¿cierto? Pero ahí es donde la academia tiene que actuar. Los planes de formación de los fonoaudiólogos deberían incluir, ¿cierto? El ejercicio de lectura de evidencia científica para poder o para que la persona se vaya familiarizando con esta conceptualización y vaya acudiendo también a la evidencia cuando necesite tomar una decisión con un usuario que tiene determinadas características y que necesita un abordaje a lo mejor que sea novedoso, que le permita generar beneficios y que a lo mejor todas las otras estrategias que nosotros tenemos no sirvieron en esa persona. Esa es la esencia de la práctica basada en la evidencia, es mantener un estándar eh, idealmente de excelencia, ¿cierto?, en el ejercicio profesional y una actualización constante. ¿Qué contempla la práctica basada en la evidencia? Bueno, estos 5 pasos, porque básicamente son pasos, son grandes temas por sí solos, cada uno. Una formulación de una pregunta clínica, ya sea sobre un paciente individual o un grupo de ellos, cuando yo estoy atendiendo a un usuario, ¿cierto? Me surge alguna interrogante que no puedo resolver a través de lo que yo sé, de lo que yo aprendí, ¿cierto? Porque en la academia se aprenden cosas, pero la práctica profesional va levantando muchos desafíos que requieren que usted mantenga actualizados sus conocimientos. Por lo tanto, la universidad entrega las herramientas elementales, ¿cierto? Que usted salga y se desempeñe de la mejor manera posible, pero eventualmente va a tener alguna duda, alguna interrogante, alguna inquietud sobre un paciente individual o sobre un grupo de pacientes. Si yo planteo una buena pregunta clínica, voy a ser capaz de utilizar los recursos que hoy día la tecnología me entrega para poder encontrar evidencia que me permita resolver o responder a mi interrogante clínico. Por lo tanto, no solamente deberíamos ocupar las bases de datos para investigar, sino que para buscar respuestas sobre la salud de un usuario en particular. Una vez que yo tengo acceso a documentos que respondan mi pregunta, yo tengo que evaluar críticamente si eso realmente es factible de aplicar en mi contexto o no, porque muchas veces vamos a encontrar cosas maravillosas. Eh, un ejemplo en particular es estimulación magnética transcraneal. No sé si ustedes habrán leído de eso, pero es un procedimiento, ¿cierto?, que se aplica para poder estimular las áreas del lenguaje expuestas, cerebrales, perdón, pero que tiene que ser bajo un procedimiento quirúrgico eh, y que es altamente efectivo en la mejora de ciertos parámetros, por ejemplo, como la denominación en sujetos con afasia, secuelados de accidente cerebrovascular. Pero ¿qué posibilidad tengo yo de poder aplicar ese método, ¿cierto?, en todos mis usuarios? Entonces yo tengo que evaluar si realmente lo que estoy leyendo me va a servir para poder aplicarlo o no en mis usuarios, dependiendo, ¿cierto?, de dónde yo me esté desempeñando. De otra manera tendré que buscar otra alternativa. Una vez que yo encuentro una respuesta, una vez que yo encuentro un procedimiento, una práctica que me sea útil dentro de mi contexto, yo puedo implementar cambios, ¿cierto? Puedo implementarla en mis usuarios y también debería reportar si es que esto es útil o no, y como mínimo ejercicio ético, difundir, ¿cierto?, esta práctica entre mis colegas para poder, en el fondo, compartir la información, que es una de las esencias también de la ciencia, ¿cierto? El conocimiento se tiene que compartir. Ahora, preguntas clínicas
vamos a tener en cualquier área de nuestro desempeño profesional. Y yo aquí pongo algunas, ¿cierto? Yo puedo tener preguntas clínicas sobre evaluación, sobre el diagnóstico, sobre el riesgo de una persona, ¿cierto? A determinadas condiciones, hábitos, eh, exposiciones en general que son de demasiada utilidad en abordajes preventivos, sobre el pronóstico del usuario o de los usuarios, cuando no tengo criterios, por ejemplo, para poder decir si mi intervención terapéutica va a generar que el usuario mejore en términos de los aspectos de la fonoaudiología que yo esté abordando, o si a lo mejor la condición de base no es tan de buen pronóstico. ¿Qué me va a orientar el pronóstico, cierto? La toma de decisiones sobre cómo yo debería proceder con esos usuarios. Un usuario con mal pronóstico no debería someterse a una intervención que busque la rehabilitación, ¿cierto? Primero porque es una falta a la ética y segundo porque es perder el tiempo y muchas veces el dinero de los usuarios en una intervención que nosotros probablemente sepamos, es la idea, que no va a llevar a ningún resultado. Tratamiento. Hoy por hoy en muchas de las áreas de la fonoaudiología tenemos diferentes opciones terapéuticas para abordar una condición de salud como tal. Por ejemplo, la electroestimulación en caso de los usuarios con disfagia. La terapia tradicional, ¿cierto? Que tiene que ver con modificación de consistencia, aplicación de frío, sabor ácido, maniobras posturales, que es otra intervención terapéutica. Un enfoque más sobre las bases, ¿cierto? De la neuroplasticidad, terapia funcional, etcétera, etcétera. ¿Qué terapia o qué enfoque terapéutico o qué programa terapéutico puede ser el más adecuado para los usuarios que yo estoy atendiendo? Y la gran deuda, a mi parecer, con la fonoaudiología tiene que ver con la adherencia o el cumplimiento. ¿Cuántos de nosotros en ejercicio profesional estamos pendientes o monitoreamos que cuando llevamos a cabo intervenciones terapéuticas que requieren el cumplimiento, ¿cierto?, de tareas en las casas de los usuarios, estas, o aseguramos que estas se lleven a cabo como corresponde? ¿De qué tanto depende la realización de ciertos ejercicios, el éxito o el fracaso de la intervención terapéutica? ¿Tenemos reportes de eso en nuestras áreas? Es una gran interrogante. En el área de deglución, por ejemplo, hay eh, deglución en pacientes con cáncer de cabeza y cuello, está bastante reportado esto, pero en otras áreas, lenguaje infanto-juvenil o adulto secuelado, tenemos esos reportes. ¿Cómo vamos a establecer que una intervención terapéutica entonces es efectiva o no con precisión si no sabemos si nuestros usuarios están cumpliendo con su deber, con su responsabilidad en los hogares, por ejemplo? Entonces, interrogantes clínicas podemos tener a todo nivel, ¿sí? Lo importante es tener la claridad de que para cualquier tipo de interrogante clínica, la evidencia puede proveer o ser una buena fuente de información para poder intentar responder. Con esto solamente pretendo entender que desde la práctica basada en la evidencia y desde las preguntas, ¿cierto?, que pueden ser respondidas bajo un enfoque cuantitativo, existen ciertos diseños de investigación. Y lo que les estoy presentando a continuación es la famosa pirámide de la evidencia científica. Espero que la conozcan. De cualquier manera la voy a pasar a explicar. Básicamente la pirámide de los niveles de evidencia va estratificando, va jerarquizando, ¿cierto? Aquellos diseños que desde la metodología de investigación epidemiológica, en este caso, responden de mejor manera a ciertas preguntas de preguntas clínicas, perdón. Y si ustedes se fijan, en la base de esta pirámide de evidencia tenemos la opinión de los expertos, ¿sí? ¿Por qué? Porque la opinión de un experto, ya sea que tenga 20, 30 o 40 años de ejercicio profesional, sigue estando condicionada, ¿cierto?, a a las experiencias que haya tenido, que le hayan resultado o que no le hayan resultado a la persona, ¿cierto?, que está generando una recomendación, pero que expresa de la subjetividad. Porque muchas veces yo puedo sugerir un enfoque terapéutico porque lo entendí mejor, porque me resultó mejor con los usuarios,
y no sugerir otro enfoque terapéutico básicamente porque cuando yo lo intenté implementar, se me volvió demasiado difícil y no me resultó su ejecución. Por lo tanto, la opinión del experto está demasiado sometida a las preferencias y a la opinión de la persona más allá de un dato objetivo como tal. En la punta de la pirámide de la evidencia tenemos las revisiones sistemáticas de literatura, que es el mayor nivel de evidencia para cualquier pregunta clínica en este caso, para cualquier interrogante. Ya vamos a profundizar sobre eso, pero a la hora de yo poder acceder, ¿cierto?, a respuestas para mi pregunta clínica, tengo que entender, por ejemplo, que los estudios de corte transversal, que son estos estudios, ¿cierto?, donde yo voy a aplicar una encuesta o un procedimiento solamente una vez en un momento en particular, me sirven para aspectos relacionados a la evaluación fonoaudiológica o para cuantificar una condición de salud de las personas. Por ejemplo, ¿cuál es la prevalencia de disfagia en los usuarios con accidente cerebrovascular en mi país? ¿Sí? Entonces me puede servir para llevar un conteo eh, de la frecuencia de una enfermedad. Los estudios de casos y controles y cohortes son muy útiles para poder cuantificar el riesgo de una condición. Es decir, por ejemplo, si yo fumo, en comparación a una persona que no fuma, ¿cuánto riesgo tengo de desarrollar, por ejemplo, cáncer laríngeo? ¿Sí? Puede ser que a lo mejor tengo 3.5 veces más riesgo que una persona que no fuma de desarrollar este cáncer. ¿Sí? Eh, los ensayos clínicos, por otro lado, responden a preguntas que tienen que ver principalmente con tratamiento. Es esta intervención terapéutica que estoy probando, ¿cierto?, en usuarios con determinadas características, efectiva para mejorar tal parámetro de interés para mí como profesional, o para verificar si es que los usuarios adhieren a esta intervención, o si cumplen con los ejercicios de la intervención, viendo lo que yo estoy buscando. Y una revisión sistemática es el mayor nivel de evidencia básicamente porque perdón, una acumulación, una sistematización de muchos estudios sobre una temática en particular. Ejemplo, eh, si yo quisiera saber si la terapia Lee Silverman Voice Therapy, ¿cierto?, que es una terapia que inicialmente se pensó para personas con enfermedad de Parkinson solo para trastornos de la voz, si es realmente útil para usuarios con disartria, hipocinética en este caso, ¿cierto?, si es que son usuarios con enfermedad de Parkinson. En ese sentido, si mi pregunta clínica apunta al tratamiento, yo podría ocupar un ensayo clínico para responder esa pregunta o podría ocupar una revisión sistemática de literatura, que es la famosa RSL que sale en la punta de la pirámide. Si yo quisiera conocer, por ejemplo, los factores de riesgo de neumonía aspirativa cuando una persona tiene disfagia y se encuentra hospitalizada en una unidad de cuidados intensivos, por ejemplo, yo buscaría estudios de cohorte o casos y control. ¿Sí? Si yo quisiera pro- eh, entregar información al Ministerio de Salud de mi país sobre una determinada condición relacionada con la fonoaudiología, por ejemplo, ¿cuántos usuarios con accidente cerebrovascular que se atienden en mi hospital eh, tienen disfagia? Entonces los estudios de corte transversal sirven mucho. De esa manera, toda evidencia científica, todo artículo que uno busca en la literatura médica fonoaudiológica se encuentra clasificada dentro de estos diseños. Ojo, estoy hablando solamente para condiciones de salud, ¿sí? Muchas veces los contextos educativos obedecen a otro tipo de investigación. Y bueno, cuando tengo una pregunta formulada, tengo varias opciones. Puedo resolverla preguntándole a mi profesor, que es lo que generalmente hace el estudiante cuando tiene alguna interrogante sobre una condición en particular. Puedo resolverla leyendo un libro o un libro clásico de estudios sobre la temática, o también puedo buscar fuentes actualizadas. Y esto es lo que actualmente se está sugiriendo, puesto que los libros muchas veces son compilados de evidencia científica, pero que muchas veces pueden estar desactualizados. Entonces ahí la sugerencia, ¿cierto?, es tener en consideración el año y la edición del libro que nosotros estamos leyendo para poder responder. No todas las preguntas clínicas son teóricas.
muchas veces yo voy a tener que tomar decisión sobre qué procedimiento terapéutico voy a escoger sobre los usuarios. Y eso usted no lo encuentra en los libros. Bueno, para ir finalizando, entre comillas, ¿cierto? El apartado de aplicabilidad en fonoaudiología, y puse algunas circunstancias en particular, donde, por ejemplo, aquí les tengo una situación clínica. Dice, usted atiende de manera ambulatoria a adultos mayores, en cualquier centro, digamos, de atención. Como parte de este procedimiento de evaluación, usted valora la cognición. Y actualmente están llegando a su centro, perdón, personas con enfermedad de Parkinson que manifiestan dificultades cognitivas. Generalmente el instrumento que usted utiliza para detectar deterioro cognitivo, ¿cierto? Para detectar, ojo con eso, no diagnosticar, es el Mini-Mental State Examination. Pero también usted en su país cuenta con una versión del Montreal Cognitive Assessment, que es el famoso MoCA, que también sirve para valorar cognición. El tema es que las personas con enfermedad de Parkinson, si nosotros nos vamos a los hechos, ¿cierto? A lo teórico, tienen ciertas características cognitivas en etapas iniciales que son diferentes al resto de las demencias. Entonces, las primeras interrogantes que uno se plantea cuando está evaluando personas que acuden, cuyo motivo de consulta es un deterioro cognitivo, un problema de cognición, es ¿qué herramientas dispongo para evaluar o detectar deterioro cognitivo? La literatura reporta muchas. A lo mejor en mi país yo tengo Mini-Mental y tengo el MoCA, ¿sí? Y una vez que yo sé las herramientas que dispongo, cabe preguntarse si estas herramientas que yo voy a tener a mi disposición para detectar son útiles dentro del contexto en el cual yo me estoy desempeñando para poder detectar un deterioro cognitivo en la enfermedad de Parkinson, en este caso. ¿Y por qué no? Si podemos ir más adelante, ¿cierto? Definir cuál es la mejor herramienta para detectar deterioro cognitivo en usuarios con enfermedad de Parkinson. Bueno, algunos antecedentes, ¿cierto?, de la teoría. Algunos autores afirman que el Mini-Mental es el gold standard o el patrón de oro, ¿cierto? O el mejor instrumento en la detección del deterioro cognitivo en adultos mayores, en general, ¿sí? Otros autores se quedan solo en el hecho de que es la herramienta de utilización más frecuente. Nosotros acá en Chile la consideramos la herramienta de cribado, de detección, de uso masivo, avalada incluso por el Ministerio de Salud para la evaluación de los adultos mayores, evaluación cognitiva. La evidencia reporta que el Mini-Mental es especialmente sensible para detectar alteraciones de memoria, ¿sí? Pero la teoría, ¿cierto? Los antecedentes sobre el deterioro cognitivo en las personas con enfermedad de Parkinson apuntan de que la alteración más frecuente en términos cognitivos de estas personas, cuando manifiestan, ¿cierto?, estos compromisos, tiene que ver con las funciones ejecutivas, ¿sí? En ese sentido, nosotros sabemos que el Mini-Mental aborda de mejor manera la memoria que las funciones ejecutivas. Entonces, ¿cómo lo hago? Solo me voy a basar en eso para poder elegir o decantarme por Mini-Mental o MoCA para poder detectar alteraciones cognitivas en mi lugar de trabajo. ¿Qué cosas debo fijarme? Y es acá donde nuevamente la práctica basada en la evidencia entrega algunas herramientas para orientar de mejor manera mi toma de decisiones. Y tenemos estos dos conceptos, que no voy a profundizar mucho sobre eso porque es un tema aparte, ¿cierto? Pero tenemos los conceptos de sensibilidad y especificidad, que son rasgos característicos de cualquier instrumento de evaluación. Eh, se basa, perdón, en la probabilidad de detectar o no a una persona cuando tiene una condición realmente está enfermo, que es la sensibilidad, o la propiedad del instrumento de evaluación de descartar una condición de salud cuando el sujeto realmente está sano, que es la especificidad. Eh, por lo tanto, todo instrumento de evaluación funciona en función, perdón, valga la redundancia, trabaja en función de la probabilidad de detectar una condición en una persona. A menos que el instrumento sea el gold standard, no siempre voy a tener un 100% de probabilidad de detectar una enfermedad con un instrumento no. Me pueden surgir, por ejemplo, falsos positivos. Cuando la persona yo la diagnostico como
con una condición, una enfermedad, cuando realmente está sano, o un falso negativo, diagnosticarlo como sano cuando realmente está enfermo, ¿sí? Entonces, todos los instrumentos se funcionan en términos de probabilidad de detección. Y bueno, una vez que yo sé, ¿cierto?, cómo funciona esto, entonces yo puedo plantear la pregunta si el Mi Mental es mejor o peor detectando enfermedad de perdón, no enfermedad de Parkinson, detectando alteración cognitiva en usuarios con enfermedad de Parkinson, mucho mejor que el MoCA o no. Busco en la literatura, que de acuerdo a los pasos de la práctica basada en la evidencia, una vez que yo planteo un interrogante, hago una búsqueda de literatura y bueno, me encuentro con esto. Un estudio, dentro de varios que uno puede encontrar, diciendo, y yo lo remarco, ojalá que puedan verlo tan claro como lo veo yo, pero lo voy a repetir, diciendo que el Montreal Cognitive Assessment, el MoCA, es más sensible que el Mini-Mental para detectar alteración cognitiva, pero mucho menos específico. ¿Qué quiere decir esto? Que el MoCA me va a detectar correctamente una mayor cantidad de personas que realmente tienen alteración cognitiva que el Mini-Mental. Sin embargo, a la hora de descartar alteración cognitiva, es mucho mejor el Mini-Mental. Por lo tanto, si lo que yo estoy buscando es corroborar la sospecha de alguna alteración cognitiva, la evidencia me está sugiriendo, no me está diciendo que lo haga obligatoriamente, me está sugiriendo que el MoCA es de mejor utilidad. De acuerdo a los números, dice que el MoCA detecta el 97% de las personas correctamente, en comparación con el Mini-Mental que lo detecta al 65%. Esto quiere decir que de 100 personas, el MoCA va a detectar alteración cognitiva en 97 y el Mini-Mental en 65 personas con enfermedad de Parkinson. Y aquí tenemos la respuesta o la bajada de la práctica basada en la evidencia a mi práctica cotidiana, ¿cierto?, fonoaudiológica. Después de eso, lógicamente, queda mi decisión. ¿Voy a implementar un procedimiento o voy a implementar otro procedimiento? O es más, puedo utilizar a lo mejor otro instrumento, pero la evidencia me está sugiriendo que utilice el MoCA. Otro ejemplo, mi pregunta clínica, y aquí yo lo voy a esquematizar un poco más, ¿cierto? Porque lo otro era la ejemplificación, aquí está un poco más esquemático. ¿Es efectiva la terapia fonoaudiológica para mejorar la comprensión auditiva y la fluidez del lenguaje en usuarios con afasia secuelados de accidente cerebrovascular? Esa es mi interrogante. Surgió, ¿cierto? Puesto que muchas veces nosotros buscamos herramientas terapéuticas, ¿cierto?, para poder trabajar con usuarios con afasia, pero no nos cuestionamos si es que realmente nuestras intervenciones son útiles. Entonces aquí yo tengo una pregunta claramente definida, es más, sobre qué parámetros fonoaudiológicos yo espero que haya una mejoría en nuestros usuarios y cuáles son las condiciones específicas sobre los mismos. En este caso, usuarios con afasia secuelados de accidente cerebrovascular. Una vez que yo tengo mi pregunta definida, mi deber es buscar en bases de datos científicas, ¿cierto? Paralelo, si quiero, consulto con expertos, pero es la evidencia la que me va a orientar sobre qué método es mejor porque es lo más objetivo. En ese sentido, usted puede buscar, ¿cierto?, en las bases de datos de su universidad, en Embase, que es un buscador, una gran base de datos científica, PubMed, que es la base de datos de libre acceso más grande que existe a disposición del profesional, Scopus, Cielo, Lilacs, ¿cierto?, etcétera, etcétera. Una vez que yo encuentro la información, tengo que generar este análisis. ¿Me sirve? ¿Cuánto de ello me sirve? ¿Podré aplicar todo esto en mis usuarios? ¿Es aplicable en el contexto donde yo estoy trabajando? Etcétera, etcétera. Y frente a esta pregunta, ¿cierto?, la revisión de la literatura me otorgó esta revisión sistemática de la librería Cochrane, que es otro gran repositorio, en este caso solo de revisiones sistemáticas de literatura, no para fonoaudiólogos, sino que en general la recomiendo bastante en caso que usted quiera buscar el mayor nivel de evidencia disponible. Y esta revisión habla de afasia,
terapia fonoaudiológica para usuarios con afasia que tuvieron accidente cerebrovascular. O sea, responde a mi pregunta de investigación, al menos el título sí. Y dentro de los resultados, yo debería leer, ¿cierto? ¿Qué tipo de intervenciones me van a servir para poder ser aplicadas dentro de mi contexto? En este caso, resumiendo, ¿cierto? Habla básicamente de la comunicación funcional, de los enfoques eh, basados en la conversación, los enfoques comunicativos puros, ¿cierto? Que no solamente involucran el lenguaje oral como efectivos y además las terapias de alta intensidad, ¿sí? Que también están, digamos, consideradas que son efectivas para mejorar las habilidades de comprensión auditiva, lectura, escritura y lenguaje expresivo en los usuarios con afasia. Y ahora sabiendo cuáles tipos de enfoques terapéuticos son útiles, ¿cierto? Que con mayor probabilidad yo implementándolos voy a obtener mejoría para mis usuarios, veo, ¿cierto? Si es que puedo capacitarme respecto a esto, si puedo encontrar los procedimientos para poder aplicarlos dentro de mi situación clínica en particular. Y de esa manera, estimados todos, yo tomo decisiones respecto a cómo proceder frente a mis usuarios. Tomo decisiones que idealmente y con mayor nivel de probabilidad van a ser útiles para mis usuarios. ¿Sí? Y vuelvo a hacer el énfasis. Pasamos desde, a través de la práctica basada en la evidencia, desde el siempre se ha hecho así y el no cuestionar por qué no se hace de otra manera, o no cuestionar si es por qué no hay otra opción, hacia el tengo evidencia de que esto sirve. Y eso, lógicamente, nos da un tremendo respaldo para poder aplicar intervenciones en usuarios que yo sé con mayor nivel de certeza de que van a ser efectivas en estos mismos. En síntesis, la práctica basada en la evidencia es una potente herramienta para tomar decisiones en salud. Insisto, todos nosotros tomamos decisiones, estamos constantemente expuestos a la toma de decisiones. Métodos de investigación o la investigación como tal, la evidencia científica al servicio de la práctica clínica, que no debería ser divisible. El profesional debería estar formado para poder consultar a la investigación cuando quiera pulir o actualizar sus conocimientos. Ayuda también al pensamiento crítico. En las redes sociales muchas veces se ofrecen muchas metodologías de intervención que ayudan a determinada condición, ¿cierto? El método X para tartamudez, el método Y para trastornos vocales, el método Z para trastornos de habla, y nos va a dar, digamos, el pensamiento crítico para saber si esto tiene un fundamento o si es útil y por lo tanto si es que vale la pena que yo me capacite en esa intervención. Optimiza los tiempos, lógicamente. Yo no voy a gastar mi tiempo, ¿cierto?, en capacitaciones que yo sé que no van a apoyar el beneficio de mis usuarios. Y da sustento a las prácticas, es decir, consolida lo que estamos haciendo, porque eso es lo que necesitamos como disciplina actualmente. Consolidar nuestra práctica y levantar nuestra disciplina. Esto surge, ¿cierto?, de la metodología de la investigación, por lo tanto, dejo algunas bibliografías sugeridas, más las citas que acabado de mencionar a lo largo de la presentación, y eso es lo que yo quería compartir con ustedes el día de hoy. Les agradezco mucho su atención.